Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Tito capítulo 2. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por darnos un día más, por poder darte honra, gloria, para poder agradarte, para poder agradecerte. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Te pedimos que por favor nos guíes y nos ayudes con tu palabra, con el entendimiento, con el aprendizaje, Padre. Ayúdanos a llegar a todos y cada una de las personas que están escuchando en este momento, que tengan ganas de conocer de ti, que tengan ganas de saber más de ti, que abran su corazón, que estén llenos de necesidad espiritual, Padre. Ayúdanos a llenar sus corazones de ti, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser cada día mejores. Ayúdanos cada día a demostrar que somos verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Guíanos, por favor, Padre, porque sin ti no somos nada. Sin ti no lo podríamos hacer. Ayúdanos y líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, Pablo empieza diciéndole a Tito: enseña a los ancianos a ser sobrios, serios y prudentes, a conocer la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia. Recordemos que aquí Pablo estaba especificando a cada uno cómo tenía que comportarse, ¿verdad? Cómo tenían que comportarse los ancianos, las personas mayores. Ahora, ¿cómo tenían que comportarse las ancianas? Deben ser calladas y respetables, no dadas a las habladurías ni a la bebida. Al contrario, deben vivir como cristianas ejemplares y ser maestras del bien. Entonces, como repito, Pablo decía, especificaba cómo deberían comportarse, porque muchas veces Jesús nos enseñó a todos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nuestra vida tiene que estar basada en el amor y en los cuidados de nuestro prójimo hacia los demás. Pero a veces muchas personas esto se lo saben de memoria, pero no saben cómo aplicarlo en sus vidas, cómo deben hacerlo. Entonces Pablo fue bastante específico. Empezando por los ancianos, deben ser sobrios, o sea, no dados a la bebida, no emborracharse, no tomar, porque eso no es un buen cristiano. Si alguien que dice ser cristiano está emborrachándose, quiere decir que no ama a Dios, quiere decir que no hace su voluntad, ¿verdad? Entonces no es realmente un cristiano. Entonces también nos dice conocer la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia. Si vemos a alguien que dice ser cristiano y es impaciente y está gritando, entonces no es alguien que está cultivando esa parte de su vida, que si ve que él mismo se está dando cuenta de que no tiene paciencia, pues tiene que tratar de mejorar eso, tiene que tratar de orar para que Dios lo ayude, y nosotros también orar por esas personas para que puedan mejorar, ¿verdad? Entonces, si alguien es así, obviamente no es un cristiano maduro, es un cristiano que todavía le falta mucho por delante, porque un anciano debe ser sobrio, serio, prudente, conocer la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia. Ahora, las ancianas deben ser calladas, no estar hablando todo el tiempo, ¿verdad? Sino ser prudentes, respetables, no dadas a las habladurías ni a la bebida. Al contrario, deben vivir como cristianas ejemplares y ser maestras del bien, porque eso es lo que Jesús nos enseña y es eso lo que tenemos que seguir. A quien debemos seguir es a Jesús, y Jesús siempre nos enseña eso. Después dice, han de enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos. Las mujeres, las ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos. No a decirles, si no te va bien, divórciate. Si tienes problemas, divórciate, sepárate. Si no quieres casarte, no lo hagas. Porque no están haciendo las cosas como Jesús nos enseña, como Dios lo tiene escrito en su palabra. Si no estamos haciendo las cosas como a nosotros nos parece o creemos. Y es ahí donde vienen los problemas, las dificultades, los errores, las tristezas.
cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Las mujeres las ancianas, las mujeres mayores, las mujeres respetables, deben enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos, a respetar a sus esposos y a sus hijos, amar a sus hijos. Los hijos, como sabemos, son una bendición de Dios. Ellos no pidieron venir a nuestro mundo, eso fue nuestra decisión. Entonces, tenemos que asumir y afrontar y comportarnos como buenos padres, asumiendo la responsabilidad de educar, de enseñar y de amar a nuestros hijos, a ser prudentes y puras. Esas jóvenes tienen que aprender a ser prudentes y puras. Esto es lo que dice la Biblia. Y la Biblia cambia, se transforma porque ya estamos en otra generación, otro mundo. No, Jesús puede venir mañana y te va a juzgar. ¿Qué le vas a decir? No, es que eso ya no se estila ahora, ya no se usa. No. Tú dijiste que eras cristiana. Tú dijiste que amas a Dios. Tú dijiste que quieres seguir a Cristo. Pero ¿realmente hiciste las cosas como Jesús te pidió? ¿Estás haciendo realmente la voluntad de Jesús o la tuya? Entonces, tenemos que pensar y analizar cada uno de nosotros si en nuestras vidas estamos haciendo las cosas exactamente como Jesús nos enseñó o las estamos haciendo a nuestra manera. Tengamos cuidado de esto, ¿verdad? Analicemos nosotros mismos y démonos cuenta de nuestros errores. Entonces, las mujeres mayores, las madres, las abuelas, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a valorarlos, a quererlos, igual que a sus hijos, a ser responsables con ellos. No es que, ay, esa mujer es más mujer que esposa, o esa mujer es más mujer que madre. ¿Qué es eso? Tú eres madre y tienes que aprender a ser madre. Uno como abuela, como madre de esa joven, tiene que enseñar y inculcar que tiene que hacer las cosas en la manera que Jesús nos dice, no como a ti te da la gana. Ay, soy demasiado joven para ser responsable. Pues hubieras pensado antes de hacer cosas de adultos, ¿verdad? Y no es que la carga se lo va a llevar la abuela por completo, porque ese hijo no le pertenece a la abuela. Ese hijo es de la madre y es ella la que tiene que responsabilizarse por eso. Entonces, justamente por eso es tan importante que enseñemos y eduquemos a nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, en la manera de tratarse entre ellos, de respetarse, de conocerse, de valorarse, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Padre nos pide, que no es difícil hacerlo si realmente queremos servirlo y si realmente deseamos agradar a nuestro Padre. Luego dice, entonces estas chicas han de ser prudentes y puras, a cuidar del hogar y a ser dulces y obedientes con sus esposos. Esto sí es opcional, ¿verdad? En la Biblia, en lo que nos dice es que las mujeres deben estar dedicadas al hogar en la casa. ¿Por qué? Porque de esa manera los niños van a estar educados por su propia madre, van a estar guiados por la propia madre. Si tienen que hacer tareas, va a ser la madre quien los va a ayudar, quien los va a guiar, quien va a estar con ellos cuando lleguen del colegio, va a ser la mamá quien está con ellos, quien va a preparar la comida caliente para los niños, va a ser la madre, ¿verdad? Porque la madre es la dueña del hogar, la que organiza, la que limpia, la que acomoda. Y eso es lo que para nuestro Padre es mejor, porque entonces la madre es la que se encarga de los niños y el papá es el que debe traer el alimento y el sustento al hogar, ¿verdad? Eso es lo que está escrito y eso es lo que a nuestro Padre le agrada. Claro, en la actualidad sabemos que la situación es diferente porque muchas veces como esposas a veces no elegimos bien a nuestro esposo. Muchas veces elegimos por cosas por casualidades de la vida o porque no nos tomamos el tiempo de conocer, no vemos las cosas como madura y a veces nos casamos con alguien
con quien no nos apoya, con quien no está a nuestro lado, y pues fácilmente en este mundo estamos acostumbrados al divorcio. Entonces la gente se separa, las mujeres quedan solas, o simplemente los esposos son tan irresponsables que se divorcian o sacan la vuelta a su pareja y se separan. Y entonces lamentablemente la esposa tiene que afrontar todo, asumir todo y tiene que salir a trabajar. Justamente para evitar todo esto que sucede después, es que Dios nos dice lo importante que es conocer a la persona primero y que es importante que sea un cristiano también como nosotros, para que vean las cosas como Dios las ve, para que le enfoque. Alguien que ama a Dios jamás va a pensar en traicionar, en sacar la vuelta, jamás va a pensar en hacer daño a los demás, jamás va a ser egoísta, porque es alguien que conoce a Dios, es alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante conocer a nuestra pareja, darnos a respetar a nosotras mismas, respetar a nuestra pareja y que nuestra pareja nos respete también a nosotros, ¿verdad? Con todo esto, el matrimonio sería mucho mejor y los niños no tendrían que pagar los platos rotos, ¿verdad? Pero bueno, como les decía esto de que la mujer es la que se debe cuidar a los niños y estar en el hogar y ser dulce y amar a su esposa, es el ideal, es lo que cada pareja, cada matrimonio debería hacer. Pero ahora también hay muchas mujeres que deciden trabajar y esa es su decisión. Pero es importante que antes que tomemos las decisiones, ver si eso va de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia, si eso nos va a ayudar realmente, ¿verdad? Ahora, si vemos que con lo que gana nuestro esposo no es suficiente y necesitamos, pues hay que hacerlo, porque el matrimonio es de los dos. O si nuestra pareja se quedó sin trabajo, pues nosotros nos toca apoyarlo y hacer lo que esté a nuestro alcance para poder salir adelante, porque ese bote, ese hogar, es de todos, ¿verdad? Entonces los dos tienen que remar juntos, tanto la esposa como el esposo. Entonces luego dice, deben ser dulces y obedientes con sus esposos para que nadie hable mal del cristianismo por culpa de ellas. Y no solamente por culpa de las esposas, de las jóvenes, de las ancianas, sino también de los jóvenes o de los ancianos. ¿Qué quiere decir? Cualquier cristiano que dice ser cristiano tiene que actuar en la manera que Jesús nos enseña, porque no queremos que luego hablen mal de nosotros. Miren, esa dice que es cristiana, pero se está emborrachando, le está sacando a la vuelta a su marido, mira cómo golpea a sus hijos, mira cómo los abandona. Entonces, eso estamos haciendo que nuestro Padre se sienta tan triste y que los que somos cristianos quedemos mal, porque un cristiano no hace eso. Eso no se llama ser cristiano. Esa persona no debería llamarse ser cristiana, porque está tan lejos de la verdad. Si uno dice que es cristiano, no tiene que asumir, soy cristiana porque creo en Cristo Jesús, porque amo a Jesús, porque sé que Él me libertó y me dio otra oportunidad de vida, porque soy una nueva persona, porque mi vida se guía en hacer la voluntad de nuestro Padre. Mi vida se guía en hacer las enseñanzas de Jesús. Cada día lucho conmigo misma para tratar de esforzarme para ser mejor, para ser realmente una verdadera hija o hijo de Dios, que es lo que deseamos ser. Entonces, alguien que hace estas cosas obviamente está tan lejos de la verdad y tan lejos de ser cristiano. Tengamos cuidado con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, de decir las cosas, porque también con eso podemos hacer daño a un cristiano que todavía no es un cristiano maduro, que todavía está en proceso. Y también podemos hacer daño a otras personas que quizás quisieran acercarse y conocer más de la palabra, pero al ver nuestras actitudes, al ver nuestras acciones, lo mal que nos comportamos o lo mal que respondemos, va a decir, ¿eso es ser un cristiano? ¿O estas personas dicen que aman a Dios pero luego están haciendo otra cosa? Entonces mejor me voy a otro sitio donde sí encuentre personas sinceras, de buen corazón y que me demuestren con sus actos, con sus acciones, que realmente son cristianos, que realmente aman a Dios, que realmente hacen la voluntad de Dios. Porque no es solamente hablar y decir yo amo a Dios,
pero hago las cosas a mi manera. Hay que demostrarlo con nuestras acciones, demostrando con nuestros frutos, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos dijo. Así nos daremos cuenta si estamos haciendo realmente lo correcto, si realmente nos estamos comportando como verdaderos cristianos. De igual manera, dice, exhorta a los jóvenes a ser prudentes y a tomar la vida en serio. Esto es muy importante para todos los jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces dicen que no se quieren casar, que quieren vivir la vida loca, que la vida es corta, que hay que disfrutarla. Sí, hay que disfrutar, pero en la vida, en la manera que debamos hacerlo, ¿verdad? Sin hacernos daño a nosotros mismos, sin hacer daño a nuestro propio cuerpo. Y también a ser prudentes en las cosas de esta vida. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cautelosos. Como jóvenes tenemos que tener cuidado, porque justamente si hacemos las cosas imprudentemente, luego vienen las consecuencias. Y muchas veces las consecuencias ya no hay un retroceso, ya no hay marcha atrás. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y a tomar la vida en serio. Hay que tomar la vida en serio, ¿verdad? Su conversación, dice, ha de ser tan sensata y lógica que el que discuta con ustedes se avergüence al no encontrar sus palabras nada que criticar. Esto es algo importante para cada uno de nosotros. Cada vez que conversemos, que no sean conversaciones vanas, conversaciones tontas, conversaciones sin sentido, o con palabras soeces o con cosas desagradables. Las conversaciones deben ser conversaciones sanas, claras, puras, siempre de aprendizaje, siempre de ayuda, siempre de motivación, siempre de cosas importantes, ¿verdad? De cosas que nos ayuden a mejorar, tanto a nosotros con los que estemos conversando, como con las personas que sean de nuestra familia, o con nuestros hijos, o con los jóvenes, o con los niños, o con los abuelos, o en la calle. Donde estemos, donde nos encontremos, es importante que nuestras conversaciones sean serias, claras, siempre sacando lo positivo, siempre dando una ayuda, siempre dando una esperanza a cada persona. Entonces, como dice Pablo, nuestras conversaciones deben ser sensatas y lógicas, ¿verdad? También habla aquí lo importante que es de la obediencia. También habla acerca de los esclavos, porque como sabemos en esos tiempos todavía existía esclavos, y creo que hasta el día de hoy en muchos sitios los hay, muy tristemente todavía existe. Y entonces les dice que tienen que obedecer a sus amos y tratar de complacerlos, no ser respondones, que no roben y que demuestren que son dignos de toda confianza. De esta manera serán ejemplo vivo y hermoso del fruto de las enseñanzas de nuestro Salvador y Dios. Y eso es lo que deseamos hacer nosotros. Cada uno de nosotros debemos tratar de ser ejemplo vivo, ¿verdad? Y hermoso del fruto de las enseñanzas de nuestro Salvador y Dios. Porque Cristo Jesús vino a la tierra para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos. Y Dios también nos da lo mismo con sus palabras. Nos enseña cómo nos quieren puros, claros, transparentes, bondadosos, pensando siempre en los demás, tratando de ayudar a los demás. Y no siempre es algo físico, también son cosas espirituales. Hay muchas personas que lo pueden tener todo, pero no tienen lo más importante, que es a Dios en su corazón. Y la falta de Dios hace que uno se sienta muy triste, muy abandonado, muy solo en esta vida, porque solo Dios llena ese vacío en nuestros corazones. Solo Él, a través de su palabra. Pero no basta solamente con leer lo que Dios nos dice, sino aplicarlo en nuestras vidas, porque si no, no tendría sentido saber de qué vales que sé que debo hacer el bien cuando nunca lo hago. De nada. Sería como si las palabras de Dios las pusiera en un costal con hueco, ¿verdad? Y no aprendiera nada.
Entonces es importante que todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que Dios nos va enseñando, todo lo que nos va Jesús diciendo en su palabra, nos quede aquí en la mente, lo atesoremos en nuestros corazones y lo llevemos en cada momento en nuestra vida. Hagámoslo práctico en cada una de nuestras vidas. Practiquemos el bien todos los días. Practiquemos la palabra de nuestro Padre todos los días. Luego nos dice, de esta manera seremos ejemplo vivo y hermoso del fruto de las enseñanzas de Jesús y de Dios. Es importante que vivamos una vida sobria, justa y piadosa. Sobria, que no nos emborrachemos, que vivamos las cosas con claridad, que no nos emborrachemos ni con alcohol, ni con las cosas de este mundo, ni con las riquezas, que mantengamos nuestra vida clara, enfocada a nuestro Padre, preparándonos cada día para la venida de Jesús, que tengamos una vida justa, que hagamos las cosas siempre con justicia y una vida piadosa, preocupándonos y dando lo mejor hacia los demás, poniéndonos siempre en los zapatos de los otros, tratando de ayudar en la manera que nosotros podamos hacerlo. Porque nuestro Padre quiere a un pueblo de corazón limpio, que ansíe sobre todas las cosas hacer el bien. Y esto es algo que debemos ponerlo en práctica. Nuestro Padre quiere un pueblo limpio, puro, santo. Jesús ya hizo su parte. Él ya nos limpió del pecado. Hemos nacido como nuevas personas, limpias, puras. No defraudemos a Jesús. No defraudemos a nuestro Padre. Estemos agradecidos porque Dios pone eso en nuestros corazones. Gracias a Él somos libres. Y por ese amor que Dios pone en nuestros corazones, por ese Espíritu Santo que Dios pone en nuestros corazones, hace y nos impulsa a hacer el bien, a hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseña. Entonces que nada nos limite en hacer las cosas en la manera que Jesús nos pide. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.